Estimadas y estimados besis del CP de Chapinero, estamos aquí efectivamente para el lanzamiento oficial de El Bogotálogo. Usos, desusos y abusos del español hablado en Bogotá. Mi nombre es Edgardo Mazuera Nieto, soy el director general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC. Este es un libro que desde el 2012, cuando fue la primera edición, tuvo un éxito impresionante e inmediato, por lo cual fue necesario hacer una reimpresión y llegarle a más público. Y después de eso ha tenido 3 reediciones hasta la fecha. Este es el Bogotálogo 4.0, en donde el autor Andrés Ospina ha ido ampliando cada vez más ese repertorio, esas entradas, ese número de términos y demás palabras propias del bogotanés que se habla en este territorio, para complementar nuestras comunicaciones, para ver de qué manera es que encontramos una cantidad de diferentes formas de comunicarnos. Debo primero agradecerle a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte por abrirnos este espacio, por prestarnos el CEFRE para este evento. También reconocer el aporte que hicieron para esta última edición del Bogotálogo, en donde aportaron con una cofinanciación para hacer posible que tuviéramos más ejemplares. Y también esta es la oportunidad para agradecerle al equipo editorial del sello IDPC, que están aquí presentes además, y que quiero, por supuesto, darles este reconocimiento. Está por un lado el subdirector de Divulgación y Apropiación del Patrimonio, Juan Camilo Gaviria. Está Jimena Bernal, coordinadora del sello editorial y la edición del libro. Jessica Acosta, a cargo del diseño gráfico de este libro y su diagramación, así como el retoque digital. Viviana Castro, en la corrección de estilo. Alfredo Barón, en todo el trabajo de investigación y referenciación de las imágenes. Laura Peralta, con las ilustraciones que acompañan la publicación. Y también a las 20 fuentes diferentes de imágenes que acompañan el libro, porque no solamente se trata de esa colección de términos definidos en bogotanés, sino también de las imágenes, fotografías de diferentes épocas, incluso resultado de una convocatoria que se hizo desde el IDPC para recoger fotografías de los hogares bogotanos que tuvieran alguna relación con la vida de barrio. Y precisamente el Bogotálogo en esta última edición tiene ese enfoque, de la mano con la iniciativa que desde la alcaldía le venimos imprimiendo a ese reconocimiento de la ciudad desde los barrios, desde la localidad, desde la vecindad a la que pertenecemos. Este fue uno de los libros más vendidos en la última Feria Internacional del Libro en Bogotá. Entre los muchísimos millones de libros posibles que se podían conseguir en la Filbo, el Bogotálogo fue uno de los más vendidos, entonces también pues eso es algo muy interesante para destacar en este momento. Disculpe. ¿Cuál más vendido? El más vendido. ¿El más vendido? Quisiéramos ser modestos en ese sentido, pero si tú lo dices, Natalia, el más vendido de la Filbo, mejor aún, entonces. Se ve. Muy bien, el lenguaje hablado es nuestra forma de comunicación, por supuesto, más cotidiana, más frecuente, más intercambiada, y por lo mismo se encuentra en un constante proceso de transformación, de resignificación, de exploración, de redefinición, y de cierta manera el patrimonio cultural también lo es. El patrimonio cultural en sus múltiples manifestaciones, dimensiones, versiones posibles, es algo que día a día se va resignificando. El patrimonio debemos entenderlo como algo dinámico, algo que está en proceso de transformación, algo que si bien tendrá una serie de constancias, de situaciones relevantes, de aspectos que identificamos y que es lo que valoramos en última instancia, tanto en el patrimonio construido, el urbano, pero también el inmaterial, entre el cual está el idioma. Si el patrimonio no mantiene una vigencia y un sentido de pertenencia, una relevancia para todos nosotros,
En ese orden de ideas, el Bogotálogo establece como ese paralelo con lo que es nuestra apropiación de un territorio, nuestra manera de comunicarnos, nuestras relaciones interpersonales que tenemos permanentemente con la ciudad, con los barrios, con los vecinos. Y de esa manera lo vemos sumamente cercano a lo que entendemos como patrimonio, no solamente desde el IEPC, sino con las miles de personas que permanentemente nos acompañan en estos procesos de diálogo y de intercambio sobre la discusión de lo que es el patrimonio cultural. Simplemente darle la bienvenida a Eduardo Arias, que nos acompaña aquí, que además fue prologuista de una de las ediciones anteriores y que ha acompañado este proceso desde el principio. Andrés, felicitaciones, bienvenidas y bienvenidos todos, muchas gracias. Súper breve la intervención que voy a hacer. Desde el sello editorial pues estamos muy felices de estar celebrando esta cuarta edición. Somos un equipo que ha venido trabajando desde hace ya 13 años. Andrés, Jessica, Alfredo, la correctora de estilo. Y bueno, nos encanta que el Bogotálogo siga siendo un libro tan querido y apreciado por quienes habitamos la ciudad. En ese orden de ideas también agradecerle a Eduardo Arias su participación esta tarde. Eduardo, como ya mencionó Eduardo Masuera, pues fue prologuista de la primera edición del Bogotálogo, y él al final de ese prólogo decía que este libro era un libro tan vivo y dinámico que muy seguramente iba a necesitar nuevas revisiones y quizás nuevas ediciones. Yo creo el profeta. Sí, exacto. Pronosticaste la vida del Bogotá, la larga vida del Bogotálogo. No me he acordado de eso. Sí. Y aquí estamos celebrando esta cuarta edición. Y bueno, quisiéramos iniciar, antes de que ustedes arranquen la conversación, con 3 videos cortitos que nos remontan, algunos de ellos a los inicios del Bogotálogo, y un último video también que salió recientemente a propósito de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y con eso, pues ya arrancamos esta conversación. Sí, bienvenidos. Raspada de fiesta. Congregación de individuos embriagados en las postrimerías de una festividad de bar o discoteca. En la mayoría de los casos, las raspadas de fiesta tienen lugar en el hogar de algún desafortunado participante en el gorgorio. El anfitrión de una raspada de fiesta suele verse obligado a preparar consomés, arroces con huevos y comestibles para los presentes. A tal desgracia se suma la del día siguiente, cuando, presa de la resaca y del malestar matutino, el anfitrión termina por verse obligado a remover los desechos de la jacaranda pasada y acaso a limpiar los regazos del fétido vómito procedente de las fauces de los ebrios contertulios ya petrificado en las mesas, tapices y sanitarios. Highlander. Caminar es echar moncayo. Si algo sale mal, paila. Y si tiene plata, quizá está quinceañero. El diccionario que recogió los usos y abusos del español en Bogotá. Estoy sin Lucas, qué rica una gazimba, me tocó irme en Transmilenio. Esos usos y abusos del castellano que pueden escandalizar a académicos y ser poco claros son utilizados por millones de jóvenes y personas en ciudades como Bogotá. Yanga, una pichurria. Y ustedes ven que los colegios no dan ninguna pichurria. Pichurria es individuo, cosa aborrecible, y pichurrio es decepcionante y de poca relevancia. Estas palabras no están en los registros de la Real Academia Española, pero sí en un diccionario. Nos llegaron palabras como dar chumbimba, darle piso al man, con hogar bimba. Cuando ustedes quieran evitarse la vergüenza de decir una obscenidad, pueden decir juemaca, juemácara, juemáchica, juemadre, juemíchica, juemínchica, jueplátano, juepucha, juepúchica, juepuente, juepuerca, juepulga, juepunta. Y todas significan lo mismo. El libro recoge estas palabras únicas y propone una traducción. En términos del Bogotálogo, todo se resume en un come libros que se dio garra con un mamotreto de hoja. Todos estos libros fueron mi botín bogotano, o sea, todo lo que compré y todo lo que me regalaron en la FIL Bogotá. Separadores de libros, mi Juan Valdés, bocaditos de café, borrachitos, unos mini belenitos, un chocoromo, mi nuevo llavero favorito. Estoy enamorada de este libro desde que lo vi, del autor que se llama Andrés Ospina, Bogotágolo. Resulta que es como
como toda una compilación de cómo se habla en Bogotá, de esas palabras raras que usan, y aquí vienen todas las descripciones. Digamos que es un directorio de palabras, miren, de pipí cogido. Tienen algunas que yo, la verdad es que sí las quiero aplicar porque son un gran insulto y no se van a dar cuenta que los estoy insultando. Vean, por favor, el diseño editorial, que es una cosa divina. Y aparte también venía con estas tarjetitas que, como pueden ver, pues son algunas partes icónicas de Bogotá. También trae algunas fotos muy clásicas, como de los años 20, 30, 40. Vean, por favor, es una cosa chulísima este libro. También después les hago un video separado. Bueno, a mí siempre me ha parecido una fantasía que yo he tenido, es que yo soy de algún país extranjero, invertí una gran cantidad de dinero aprendiendo castellano en Holanda o en Estados Unidos o en cualquier país. Llego a Bogotá y alguien me dice: monito, hágame un 14. Make me a 14. Ese número diseñado en capa. ¿Por qué significará? Si uno dice muchas gracias y le son con el mayor gusto. Con mucho gusto. A lot of taste. ¿Qué será with a lot of taste? Y eso pues, realmente es un tema que nos pasa a los que conocemos otro idioma que aprendimos en el colegio o aprendimos por la razón que sea. Cuando nos ponemos a ver series, por ejemplo, que son en francés pero pasan en un barrio de Marsella, cosas de ese tipo, uno termina no sirviéndole casi para nada el idioma que aprendió académicamente. Y en el prólogo, pues ya que lo citaron, pues aprovecho y en el prólogo de la primera edición yo comencé por una anécdota que me contó mi hija, que era pues el primer liceo francés, y fueron a París algunos compañeros, empezaron a hablar con pues, muchachos de París, y los muchachos de París estaban atacados de la risa con ellos porque decían: oiga, ustedes hablan francés como Voltaire. Es decir, era un francés completamente anacrónico, académico. Entonces yo pienso que la importancia de un libro como este es que no registra palabras de la academia, palabras que están aprobadas por una academia, pero que sí están aprobadas por el uso común. Entonces, pero yo usted lo conocí desde hace mucho rato, sufriendo y gozándose a Bogotá, y obviamente el idioma tarde o temprano tenía que aparecer. ¿Cómo nació la idea, a partir de ese momento hablé de Lloronas, cómo nació la idea de hacer este diccionario, este bogotálogo? Porque seguramente eso está en la cabeza de muchas personas, pienso yo, pues, el mismo prologuista es un prólogo magnífico que recomiendo a Daniel Sanquer Pisano. Realmente ahí da como entender que también hubiera querido haber hecho ese libro, pero usted no fue usted. ¿Cómo nació la idea o cómo se concretó esa idea que seguramente está en la mente de muchas personas de generaciones anteriores también? Muchas gracias, Eduardo, por estar aquí, por la pregunta. Muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Veo amigos, amigas, gente a la que conozco por las redes. Es un mapa de la vida que he vivido desde hace muchísimos años, y en respuesta se acaba de tirar el libro. Tirar se dice en bogotano, Eduardo. El diccionario surge, creo yo, de una pasión que heredé de familia. Mi familia es una familia de varios personajes. Tengo una mamá crucigramista, tengo un abuelo que estaba obsesionado con las palabras, y desde niño encontré que las palabras tenían una vida propia, que tenían una historia, que tenían una genealogía, que tenían una función y que eran dignas de ser investigadas. Durante muchos años quise hacerlo, tenía el sueño de hacer un diccionario. Con el tiempo fui descubriendo que había gente que hacía diccionarios. Uno de los personajes que conocí haciendo diccionarios fue Eduardo Arias, precisamente, que hizo un diccionario de la Che, que nos trajo definiciones tan importantes como dar chumbimba, como chorizo, chispazo. Y con esas iniciativas anteriores comencé a inspirarme para pensar que sería lindo mirar la ciudad donde vivimos desde sus palabras, tratar de entendernos desde cómo hablamos, desde cómo sentimos, desde cómo insultamos, desde qué nombres les damos a nuestras comidas, a nuestros hábitos. Y así fue surgiendo la idea de hacer un diccionario que se concreta gracias a una convocatoria que hace el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, en principio para hacer un diccionario del habla cachaca. Yo presenté una propuesta que pretendía salirse de ese concepto del habla cachaca, del a la chinita querida, de la alborada en Lucero, si tú me dejas por otro, sin tus labios yo me muero. Yo quería salirme del tamal con chocolate, de todos esos conceptos, y narrar cómo era Bogotá en tiempo presente, pasado y futuro, unir generaciones y dar definiciones muy caprichosas, a veces poco rigurosas y a veces también sesgadas con respecto a
la manera como decimos cosas. Así empezó a trabajarse el Bogotálogo hace no 13 sino 15 años, que suman los 2 que tomó empezar en todo el proceso de elaboración y demás. Esta edición lo veo pues comparando con las anteriores que trae, es decir, agrega para mí un elemento que son las fotografías. ¿Cómo fue ese diálogo, llamémoslo así, entre el diccionario y esas fotografías que tengo entendido que son del álbum familiar que convocó el distrito, alguna entidad, no recuerdo si fue Patrimonio, Cultura, pues las secretarias son secretarías, pero la Secretaría de Cultura o la de Patrimonio? ¿Cómo fue se estableció ese diálogo que me parece que realmente le da un valor muy grande a esta nueva edición, más allá de que ustedes, tengo entendido que amplió, aparecen nuevos términos, nuevas expresiones? El diccionario fue creciendo como crece uno. Primero uno es un sute, después se vuelve un chino, después se vuelve un cucho, que es lo que ya somos nosotros los que participamos en el trabajo. De la mano de Jimena Bernal, que ha estado coordinando esto desde el principio y que ha sido una compañía y un soporte gigantesco en la elaboración de este texto, de Jessica, de Alfredo, de todo el equipo que ha venido participando desde el principio, fuimos encontrando cosas. El primer Bogotálogo fue muy pobre, éramos muy vaciados en ese entonces y se hizo monocromáticamente porque no había presupuesto. No, todos colores, había uno azul y uno rojo. Sí, para Millonarios de Santa Fe decíamos nosotros, era una excusa para decir, realmente lo que sucedía es que la Secretaría de Cultura en ese momento, no sé por qué razones, Jimena lo sabrá mejor, estableció que no podía haber libros de muchos tonos porque eso a 2 tintas se fugaba el presupuesto de Hacienda, entonces hicimos un Bogotálogo bicromo que tenía fotografías de archivo del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. También tuvimos la participación de una ilustradora, cuyo nombre es Laura Peralta, quien hizo algunos dibujos para términos como ejecutivo, hablando de los voces ejecutivos. Recuerdo que estaba un término, perdón, no quiero ofender a nadie con la palabra, pero gargajo, entonces salía una dama vestida con su basquiña esputando. Y en la tercera edición, en la segunda edición realmente, empezamos a pensar en que teníamos que abastecer el libro con nuevas imágenes y comenzamos a trabajar con ese archivo que hace parte de un programa muy lindo que tiene el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, que es el Álbum Familiar de Bogotá, de donde provienen la mayor parte de las fotos de este libro. Y ahí comenzamos a sentarnos con Jimena frente a un computador ante un archivo que tenía más de 10.000 o 15.000 fotos, no sé exactamente cuántas, a mirar cómo podíamos hacer un match o un apareamiento, para decirlo más en castellano, entre ciertas imágenes y ciertas palabras. Entonces comenzamos a hacer este ejercicio de ver, ¿esta mujer qué es? Una guerrera. No, perfecto, ahí la tenemos que meter. Y comenzamos a hacer eso imagen tras imagen hasta que el Bogotálogo tomó un color diferente y tomó también quizá el espíritu de un dispositivo de juego. La gente ve esas fotos haciendo pareja con las palabras y eso genera una reacción de risa. Usualmente la gente siente mucha risa cuando ve, por ejemplo, a 2 niñas apeñuscadas en un balde, cuando ve un bus que está hasta las tetas o teteado, cuando ve a una mujer que tiene una progenie muy grande, como de 6 o 7 o 10 hijos y está engrampada y haciendo mala cara. Y así fuimos encontrando ese aditamento de las fotografías, que creo que ha sido una de las cosas lindas, porque Bogotálogo no solamente, creo yo, es un diccionario, o más bien está lejos de ser un diccionario en el sentido riguroso de la expresión, y más bien se convierte en un dispositivo sugerente para encontrarnos en la palabra, y también un álbum familiar para entender cómo se ha habitado Bogotá desde tiempos prehispánicos hasta hoy. Usted en la presentación que hace habla, entra en un tema que también a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención, que es el de los... Es decir, Bogotá es una ciudad que tiene una cantidad de barrios impresionantemente grande, porque cada 3 manzanas cambia de barrios, a lo que yo conceptualmente nunca he entendido. De hecho, yo viví en un barrio que se llama La Magdalena, que arranca en la avenida 31, acá en la calle 36, llega a Teusaquillo, en Armenia. ¿No? Los barrios son muy chiquitos y hay muchos nombres, pero usted veo que también juega mucho con los nombres de esos barrios. Sí, hubo una iniciativa que realmente viene del Instituto de Patrimonio, por la alcaldía. Es uno de los aciertos que veo yo en esta administración. Puedo tener discrepancias con otras cosas, pero veo un acierto en esta administración con respecto al tema de pensar en la vida de barrio y en los barrios como núcleos que nos unen, nos desunen y que nos cuentan historias. Usted mencionó la Magdalena, por ejemplo. Ahí sabemos que había un hipódromo de la Magdalena. Mucha gente que habita la Magdalena no sabía que ahí estaba un antiguo hipódromo. Así como también mucha gente que hoy habita el barrio conocido como Galerías o cariñosamente llamado Galimbas. En ese vecindario antes había
un centro comercial, un mall llamado Sears, y antes de Sears estaba el Estadio Hipódromo de Bogotá. Y cada barrio tiene cuentos. Matatigres tiene una leyenda de un supuesto personaje que llegó con un circo a exhibirse, alquiló un territorio ahí para poner su carpa. Se dice que estos circos pobres, se despiden mucho, eso fue lo que pasó. Él empezó a despedirse y al final de la temporada no tenía dinero con que pagar el arriendo de ese territorio, de manera que eso dicen, yo no lo avalo, pero el propietario del circo tuvo que pagar el arriendo con un tigre. Ese tigre se lo dieron al rentista, que seguramente era un agiotista de aquel entonces, y lo que tuvo que hacer él, de la imposibilidad de mantener un tigre, fue aniquilarlo, darle muerte al infeliz felino y dárselo como comestible a los habitantes del barrio. Entonces cuentan que eso pasó, y así hay muchos barrios. Uno se pone a pensar en Modelia, por ejemplo, los barrios de la M, de Fernando Masuera, y a esos barrios que les ponen nombres cariñosos. A Modelia lo llaman Gomelia, a Fontibón, que es un nombre que nos viene del chipcha, lo llaman Fontibronx. Un barrio como Usme, por ejemplo, tiene toda una historia con Usminia, con una princesa. Hay barrios como Atabanza, hay barrios con nombres de cigarrerías, y cada barrio tiene una historia que me parece que es muy importante contar, porque cuando contamos esa historia nos sentimos parte de algo y rendimos un piadoso tributo de recuerdo a quienes nos han antecedido en la vida. Así haya discrepancias. Aquí mucha gente no sabe si estamos en El Retiro, si estamos en La Cabrera, si estamos en Rosales, si estamos en Chicó, y es bueno a veces que la gente tenga claro dónde está parada, ¿no? Es importante la georreferenciación. Sí, creo que cuando cada 3 cuadras cambia el nombre es muy complicado saberlo. Pero también están los barrios que no son ni una cosa ni otra cosa. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Eduardo? ¿Qué barrio no es una cosa ni otra? Colina Campestre, ni es colina, ni es campestre. Para no hablar de Patio Bonito, con mucho respeto, pero algunos lo llaman el barrio de las 2 mentiras, lo suelen llamar, no sé por qué. Prado veraniego, no fue, cuando lo fundaron seguramente lo era, pero hoy el día Prado ni es Prado ni es veraniego. Y eso ocurre también con los nombres de edificios que no hacen parte del libro, pero lo mencionamos, ¿no? Balcones de Suba, balcones de Lindaraja, altos, y no tienen ni alto, ni balcón, ni terrazas, ni nada parecido. Edificio del eucalipto, no tienen eucaliptos. Tienen una historia. ¿Sí? ¿Cuáles son? Esos edificios con nombre de árboles, ahí había 4 árboles que para hacer este edificio los talaron. Los urbanizadores depredaron. Se llama Nogales de Rosales o Pinares de Cedritos, por decir cualquier cosa inventada. Y es triste porque es una ex ciudad. Uno se va, por ejemplo, mucha gente que trabaja en Unilago, uno le pregunta por qué Unilago se llama Unilago, e ignoran que hace unos 50 años ahí estaba el centro comercial El Lago, que fue demolido para hacer el Unilago y luego el centro de alta tecnología, y que más atrás estaba el Lago Gaitán, que era de unos inversionistas privados, la familia Gaitán, don Manuel J. Gaitán, que era dueño de los almacenes Víctor, y muy poca gente sabe que en gran parte esos edificios se están hundiendo, se están viniendo a pique, se están desconchiflando, se están volviendo miseria, porque es un espacio muy húmedo, muy lacustre. De manera que contar eso es bien importante, bien especial. El bosque izquierdo, ¿por qué se llama el bosque izquierdo bosque izquierdo? No es un tema ideológico, sino porque el urbanista, sí, no es un tema de exactamente los izquierdos, o un urbanista, como son muy sabios, que era izquierdo, dijo, vamos a donarle a la ciudad un territorio donde hoy está parte de lo que fue el Parque de la Independencia, y así yo les hago el parque y tengo la garantía de que la gente se va a querer ir a vivir al sitio más play de Bogotá. En esa época no decían play por obvias razones, pero mucha gente se fue a vivir al Parque de la Independencia en cercanías, en el bosque izquierdo, porque tenía el atractivo de estar en el primer gran parque de la ciudad. Sí, está con una zona más elevada y ese barrio es como a finales de los años 20, ¿no? Que comenzó esa urbanización. Sí, más o menos años, empieza a venderse, a lotearse. Como a finales de los... En los años 10, 19, 15, y empieza a estar poblado con fuerza en los años 20, 30. Sí, hay arquitectura de varios sitios. Pero bueno, volvamos un poco a las palabras del diccionario. Para usted, ¿cuáles son esas palabras que realmente dicen... son endémicas de Bogotá, no se encuentran ni en Tocancipá, ni en Tunca, ni en Manizales, sino eso puro bogotano, un endemismo absoluto bogotano, así que las tenga usted. Un endemismo absoluto bogotano, esa pregunta me la hacen tanto que tuve que aprenderme la respuesta de memoria y la voy a volver a dar. La palabra pola, la gente toma cola y pola, la gente bebe pola y la gente va a un monumento llamado La Pola, y todos en Bogotá sabemos qué es la pola es la cerveza popular. Vamos a tomarnos una suculenta pola, vamos a refrescarnos con una pola. La historia seguramente la conocerán muchos y muchas de ustedes, pero la voy a decir. La pola era el nombre de una cerveza popular
que en algún momento se vendió exactamente en 1910 con motivo del primer aniversario de la gesta independentista. Los 100 años, el centenario. Exactamente, los 100 años. Y esa cerveza pretendía de alguna manera tumbar el mercado de la chicha, es decir, venderle a la clase obrera una cerveza que la clase obrera pudiera comprar a precios módicos, a precios de chichigua, a precios de huevo, dicho bogotanamente, y así comenzó a venderse la pola en homenaje a Policarpa Salabarrieta. Es bastante paradójico esto porque hablando de los barrios, hay un vecindario que se llama La Perseverancia, también conocido entre los que lo queremos como La Perse, que fue erigido por don Leo Kopp, el propietario y fundador de la cervecería Bavaria, para los que hacían parte de su clase obrera. También hay las Torres de Fenicia y hay una cantidad de barrios que el Parque Central Bavaria mismo hace parte de eso. Pero La Perse era el barrio chichero por excelencia, sigue siendo el barrio chichero por excelencia. Fue construido para los miembros de la clase obrera de una cervecera, pero hoy es el epicentro de la chicha. Entonces la pola es una palabra endémicamente bogotana, nadie la entiende fuera de Bogotá, no sé si se use fuera de Bogotá, no sé si en Cali, en Somondoco, en Cincé la usen, pero aquí es una palabra que nos identifica y nos refresca. ¿Cuál otra se le ocurre así o que, por ejemplo, no sé, meter la chanqueta para cuando está acelerando? Sí, claro, meter la chancleta, por supuesto, las palabras que hablan de la ropa, ¿no? Por supuesto hay muchas palabras que se refieren a eso, ¿verdad? Por ejemplo, el terno que se utilizaba antes, que era tan típico. La gente dice, no hay ninguna fundamentación real para decir eso, pero dicen que cachaco, palabra cuyo origen desconocemos, viene de chaqueta, corbata y chaleco. Camisa, perdón, sí, camisa. Discúlpeme, no puedo hacer el acrónimo, tengo alguna dislexia, pero más o menos es algo así. Esa chaqueta, corbata. No solamente eso, ¿no? Cuando lo dejan a uno en los calzoncillos, por ejemplo, en algún sitio, ¿cierto? En San Vituco, las chancletas, las chanclas, las chinelas, todos esos aditamentos del vestuario bogotano que usamos en cierto momento. O las palabras que remiten y son parte del refranero bogotano a ciertas prendas, pero que cuentan ciertas situaciones. Cuando dicen, por ejemplo, es más canzón que una tostada en un brasier. Es algo que demuestra el ingenio que tenemos alrededor de pensar en nuestras prendas como algo que trasciende, obviamente, el mundo de la moda, los ámbitos de la moda y que llega a otros escenarios. Y no sé, yo lo dejaría hablar, no sé. ¿De qué? Perdón, de que no, por favor, no. Yo hablo mucho, conténgame, yo no paro de garlar, dicen también acá. Garlar. ¿Y cuáles de esas palabras o recuerdos si alguna que sea, llamémosla comillas tipo exportación? Una palabra como lo llegó Parce de Brasil vía Medellín y ya se volvió común en Bogotá. ¿Cuáles palabras bogotanas piensa usted que es como que ya se volvieron de uso común o no digamos generalizado, pero digamos que también se comenzaron a hacer en otros lugares? ¿Extranjeras o nacionales? Puede ser cualquiera. Bueno, extranjeras, tenemos que hablar naturalmente de una que creo que primero llegó a Antioquia, pero de todas maneras está relacionada con la cultura anglo, que es guachimán, que viene de watchman, ¿verdad? Watchman se convierte en guachimán y es el vigilante, o el muy cariñosamente llamado cela también, o el celacho. Es un término que nos viene de lejos. Matiné, que es un galicismo y que en algún momento denominaba las funciones que había en los teatros, a los que seguramente fue Eduardo. Usted fue a matinales en El Embajador, por ejemplo, en el Royal Plaza, en el Almirante. No, yo soy de la época en que las carteleras de cine eran como de 3 teatros por película. Al Astor. Era, ¿qué? Mogador, San Carlos. Aladino. San Jorge Luxtro, que era el otro. El Cid Aladino, entonces como que por parejas presentaban la misma película, entonces uno se aprendía de memoria como las rutas de Buceta, que es otro tema muy bonito para hablar en este caso, pero decía, obvio que a mí me tocó eso, mayores de 14, mayores de 21, todos, matinal. Y los rotativos donde transmitían películas para adultos, por decirlo eufemísticamente. Había uno que se llama Esmeralda Pussycat. Yo fui a ese una vez. Esmeralda Pussycat, ahí en la séptima. Ahí grabaron una escena de una película muy bogotana que es la gente de la Universal, iba a decir La Estrategia del Caracol. Ah, pero que ese era Teatro Lido. Sí. El de la Junta de la U. Cómo se degradan las costumbres, ¿no? En detrimento de la moral, de la decencia. Ya que estamos hablando de patrimonio, es un edificio de patrimonio, o sea, yo no recuerdo cuál es el arquitecto que es junto al edificio de Avianca. Ese fue un edificio que ya, donde estaba el Teatro Lido, ¿no?
Es curioso eso porque hay historias de teatros también, digamos el Teatro Olimpia. Sí. El bellísimo Teatro Olimpia, que es uno de los teatros insignia de Bogotá que sigue existiendo, cuenta la leyenda absurda que, y es un chiste de la época, ¿no? Que lo llamaron Olimpia porque la gente solía dejar sus deyecciones en ese lugar, es decir, arrojaba sus efluvios corporales ahí porque ante la ausencia de baños públicos, problema del que sigue padeciendo Bogotá. Entonces dicen que un día un policía le dijo a uno de aquellos gamines de aquel entonces, le dijo, bueno, o limpia o lo meto a la cana. Y sí, hay muchas palabras así, incluso las que nos vienen obviamente de los moriscos. Almojábana, por ejemplo. La almojábana, la gente no lo piensa, pero nos viene de otras tierras muy, muy lejanas. Un homenaje a Sherezada en Bogotá. ¿Y palabras que sean de acá que se hayan expandido? ¿Se tiene alguna registrada o algunas registradas como que fueran? Sí, hay una muy particular que la gente suele relacionar mucho más con el Valle del Cauca, que es el término chuspa. Chuspa se cree, no lo voy a avalar, no puedo decirlo, pero se cree que es un chipchismo o que es una palabra que nos vino del Cumanagoto. Muchas palabras como guaricha, que dicen, hoy salen memes que dicen guaricha significaba en chipcha mujer más bella que el arcoíris. Eso es mentira, eso se lo inventaron los guías turísticos de la laguna de Guatavita para descrestar calentanos, dicen por ahí. Pero palabras como esas, como chuspa, que relacionamos tanto con el Valle del Cauca. De hecho, recuerdo que en una época uno se iba al Valle del Cauca a la 14, cuando existía la 14, porque es el único sitio donde le ofrecen a unos chuspas. En los demás supermercados de Bogotá hay bolsas, en Carulla hay bolsas. Chuspa es una palabra chipchismo, que se supone que era un término que denominaba al tote bag que usaban nuestros ancestros, habitantes de este lugar, y que dio la vuelta, se fue para allá y volvió. O parcero, que es una palabra que creo yo viene de alguna manera de los vínculos que tuvo la cultura del narcotráfico en Antioquia. En algún momento hacían rutas que se conectaban con la Amazonía y esas rutas obviamente tenían contacto con, ¿cómo se diría eso? ¿Cómo llamaríamos a alguien que habla portugués? Brasilero parlante, lusoparlante, para ser sofisticado. Lusoparlantes decían parceiro, y aquí parceiro, alguien que está por acá me corrige mi ese parceiro, es el origen de parcero y hoy es un término que usamos aquí ampliamente. Hablemos de comidas, sí. Veo que sabe. Hablemos de comidas y de la cultura de la comida y de cómo nos referimos a la comida. Hay términos cariñosos que hablan de la comida, por ejemplo, el famosísimo bitute. O el golpe, ¿no? Echar bitute, los 3 golpes en realidad son 3 diarios conforme a la dieta que se sugiere en tiempos modernos. También están los que hablan de los actos de comer. Echar sopa, ¿verdad? Por ejemplo, que es ese alivio de la clase obrera, o el famosísimo fiambre que se solía llevar a los paseos y que también da lugar a ciertos grasejos. ¿Cuál será el origen de fiambre? Fiambre, pareciera, ¿no? Sí, tiene como cierta... Y tiene su lado pícaro porque cuentan de un personaje a quien llamaban fiambre porque se lo comían en todos los paseos. No sé si era un caballero o una dama, pero lo llamaban fiambre. ¿Qué más palabras hay alrededor de la comida? Mecato, por supuesto, las galguerías, suculentas y entrañables. ¿Galguería en sí como tal no es una palabra bogotana o esa nos viene de...? No es muy conocida. Lo que hicimos en el proceso, esto es un acápite académico, lo que hicimos en el proceso de buscar qué tan bogotanas realmente eran las palabras fue buscar si se usaban en otros contextos, en otros países. Hay muchas que nos sorprendieron. Es el caso, por ejemplo, me estoy poniendo muy grosero, pero estamos entre adultos. El término tirar, alusivo al ayuntamiento corporal entre dos individuos de la especie humana, es utilizado... Hombre, mujer, dos mujeres. Y todo lo demás. Ese término se usa en los países andinos, por ejemplo, en todos los países andinos. Cachaco se usa con otras connotaciones y con otras acepciones en pueblos como Perú, pero funciona distinto acá. Y lo que tratamos de entender es qué se usa, más que qué nació de aquí, qué se usa y por qué lo usamos. Onces, por ejemplo, las onces que tomamos, que deberíamos tomar hoy. Yo no he desayunado, así que acepto invitaciones al final de esta conversación. Las onces nos vienen de los ingleses, aunque también dicen que puede venir de aguardientes, porque aguardiente tiene 11 letras. Ahí hay un montón de numerología, de cabalística y un montón de cosas. Y aguardiente tiene 11 letras, donde tiene 11 letras aguardiente, entonces eran las 11. Y la reiteración también en 3, ¿no? Queda sirviendo para 3 cosas, panada, panada y panada. Sí. Sí, tanto usted. De sentimientos, de la cultura humana, ¿no? De
Cuando uno está por... El arrejunte, la pechuche. Ah, pero son relaciones, el arrejunte, la pechiche. También como... En algún momento llamaban... Bogotana sea. Adriana tiene una sugerencia, ya que es muy hábil. ¿Cuál es la sugerencia? Arruncharse. El runcho, al runcho llaman a ciertos roedores, los runchos, no sé si tenga relación con... A mí no me gusta la palabra arruncharse, yo padezco de chefobia, debo reconocerlo. El arrunche, también las relaciones extramaritales, ¿verdad? En algún momento llamaban numerito a... No quiero... ¿De dónde viene lo del numerito? Yo creo que está relacionado con... Es lindo porque había un tiempo en que... Esto me lo contó Plinio Apuleyo Mendoza cuando lanzamos Bogotá, había un club que se llamaba La Bombonier. Un club obviamente donde iban ciertos caballeros a hacer uso de los servicios afectivos de ciertas damas que los prestaban con largueza y con belleza y gráciles. Y esas damas parece muy guapas y por eso se llamaba La Bombonier, que en francés significa la bombonería. Y dicen que a las mujeres que trabajaban en ese establecimiento las llamaban cómicas. No sé por qué las llamaban cómicas, supongo que hacían espectáculos de striptease o de danza o algo parecido, o la hacían de coperas, y las cómicas que hacen numeritos, ¿no? Supongo, para hablar de las queridas, de la sucursal, de la rejunte, de... Dinieblo. Hay cosas más limpias, está la traga también, está el agua barriente. Sí, es linda, es bien linda. De hecho, yo pasé el Dinieblo a esposo sin escalas. ¿Cómo se hace eso? No sé, pero me tocó. Y las que vienen de tiempos mucho más recientes, está por ejemplo esas relaciones que se dan hoy en el plano de la libertad, los amigos con derechos, los amigobios y... Es que las expresiones también son muy de Bogotá, ¿no? Yo no sé si de Bogotá, pero le hágame un 14, ese tipo de expresiones también forman parte pues del libro, ¿no? Sí, naturalmente no solamente hablamos de palabras, sino que también hablamos de expresiones que son bien dicientes. Por ejemplo... No sé si por si las moscas es bogotana, pero digamos ese tipo de expresiones que uno usa... O las que tienen doble sentido, digamos, yo digo, le va a hacer el mandado, uno no sabe si se refiere a que va a ir por algunas habichuelas o por algunos lichigos a la tienda, o si el mandado constituye un acto un tanto más osado, si se quiere. De las expresiones, ¿cuáles son bogotanas? Así tengas, no la certeza, pero como la sospecha que sean bogotanas. Yo me atrevería a señalar aquí frente a todo este público, poniendo la mano sobre Bogotálogo, que el arrunche es un invento bogotano y que se usa por lo menos en el altiplano cundiboyacense. Eso lo puedo decir con conocimiento de causa porque lo hemos estudiado. ¿Cuál otra de esas expresiones de relaciones de pareja? No, en general las expresiones como meter la chancleta o le hago el 14, pues si ya le he hecho como 50 dentro del 14. Sobre el 14 hay una leyenda. Dicen que un rey tenía un ágape, una comida o algo así, y eran 13 personas, y por el agüero de que no deben ser 13, le dijo un mesero, venga, me hace el 14. ¡Qué bien! Habla la erudición aquí. Muy bien. Bueno, Adriana abrió el foro. Sí, ¿por qué no abrimos el foro? Sí, para que todos ustedes participen, tengan algún comentario. Todos pueden participar, objetar, decir que no estamos, que estamos y demás. Hola. Hola. Pues hay una palabra que me parece muy... todo el bogotálogo tiene muchas palabras que son muy sentimentales. Digamos, en mi caso, me unió más a mi familia, a mi mamá, palabras que decía mi abuela. Digamos, eso te quería preguntar porque mi abuelita decía mucho Naide. Entonces, el cambio de las letras en la palabra, ¿eso de dónde viene? Porque ella jamás dijo nadie, ella siempre dijo Naide, mi hija Naide. Sí, son figuras que se configuran como errores supuestamente. También ocurre cuando la gente dice salirse, comerse. Cada una de esas figuras tiene un nombre lingüísticamente hablando. Por ejemplo, yo no sé quiénes recuerdan, ustedes recuerdan a Don Chinche, algunos de los que están acá, ¿cierto? ¿Recuerdan al ladrón que lo hacía, creo que Rey Vázquez? ¿Recuerdan cómo se despedía él? Él se despedía, no decía chao morena, sino chado morena. Eso se llama sobrecorrección y es cuando uno le pone un término de más a algo. Por ejemplo, el carné. La palabra correcta es carné y la gente le pone una T, un carnet. Y el naiden está muy ligado, creo yo, a la cultura campesina. De ahí viene la aiga,
en Leiden y todos esos términos tan entrañables que nos remiten a aquellos campesinos del altiplano. Y me alegra mucho que digas eso de tu abuela, porque uno de los objetivos que teníamos con Bogotálogo era unir generaciones y creo que lo hemos logrado. Se nos ha acercado mucha gente a decirnos que yo hablo con mi abuelo, que me encontré con mi abuelo, que entendía a mi abuelo y ese tipo de cosas. Y a mí que tuve una relación y que tengo una relación muy importante con mis abuelos es algo que me emociona mucho. Claro, digamos, mi abuelita ya murió y eso pues me hizo recordarlo mucho y digamos el libro se ha vuelto como un espacio para unirme más con mi mamá porque ella, hay palabras que yo no conozco por mi generación y ella me dice esto es esto. Entonces nos reímos, además socializamos en cuanto a eso y es muy bonito. Muchas gracias. Gracias a ti. Ocurre lo inverso también. No sé si te pasa. Tú estás muy joven todavía, pero también supongo que los que ya estamos frisando la mediana edad, como nuestro Hidalgo, comenzamos a entendernos con quienes dicen sí soy, con quienes dicen sí a todo, o por ejemplo quienes dicen estamos melos. Es lindo. Me emociona mucho que digas eso, sisas. Sí, yo me encuentro con mi abuelo. Es un homenaje a mi abuelo que también se fue el año pasado. Es duro perder a los abuelos. Yo estoy todavía en ese duelo, viviéndolo. Una cosa, señor. Desusos. No hemos hablado de los desusos. Hablemos de los desusos, sí. Porque, pues de los abusos más o menos. De los abusos hemos hablado durante toda esta conversación. Pero, no sé, así como desusos, ¿cuál es el desuso que se recuerda o le parece relevante? Muchos. Por cuenta de ciertas políticas distritales, por ejemplo, la gente ha renunciado a la cicla y ahora habla de la bici. Yo invito, este sí es un statement que voy a hacer delante del extranjerismo, un statement, usemos la cicla, no usemos la bici, hombre. ¿Ah? Pidamos recibo, no pidamos voucher. Algo más, en las redes sociales dicen, por ejemplo, ahora cuando se quiere sobreexponer a alguien o cancelarlo socialmente, dicen que lo van a funar. ¿Ha oído usted esa expresión? ¿Por qué no volvemos a boletear, que es tan nuestra, tan íntima, tan importante, verdad? Y así hay muchas palabras que se usan en tiempos distantes. Tal vez la generación de mis padres y de mis abuelos se refería a la ropa informal como ropa sport, ¿no? Hoy te vas a decir de sport. O sea, si ustedes quieren detectar la edad de alguien, por ejemplo, hay un detector de edades y uno podría hacer ese juego. Pero yo sí lo uso. Por eso hay un detector de edades alrededor de eso. Si alguien dice chompa en lugar de chaqueta, si alguien dice bafle en lugar de parlante, si alguien se refiere a una canción, a un sencillo, a un single, como el disco, yo recuerdo Radio Tequendama, la gente ponía y dice, uy, ese disco me fascina. Eso era de otra época, de otros tiempos. Sí. Considero mis tiempos, pero bueno, sí. Eso es lo bueno de reunirnos. Mi generación decía, cuando yo tenía 8 años, nos manifestábamos con alegría con respecto a lo que hacemos. Estoy hablando de 8 años, época del breakdance, de los Bee Gees de Unicentro, de los tenis Reebok, Redbrook y todos los chiviados que había, chiviados, otra palabra. Los blue jeans Babu, Lee, que todavía están por ahí en esa época. El copete Alf. Nos expresábamos cuando algo nos encantaba. Algo que suena muy anacrónico. Yo ya tengo casi 50 años, ya el próximo año cumplo 50 años, estoy adentrándome por lo menos a la mitad de mi vida, si me va bien. Y cuando yo tenía 8 años, cuando algo nos gustaba, decíamos, uy, qué soda, qué rumba. Díganle eso hoy a alguien que tiene 8 años y no lo va a entender o te va a ridiculizar así como yo te ridiculizo a ti cuando dice lo de Colino, de Coca-Cola, de Gillette. Ese tiene una genealogía. Vámonos al tiempo presente. Digamos, ahora, ¿cómo se le dice a algo? Yo crecí con los gomelos, pero vamos a hacer la genealogía de eso. En tiempos muy distantes al arquetípico ser de clase alta, joven, se le llamaba cachaco, pepito o petimetre. El petimetre en los 40, 50, 60, ya en la época de los baby boomers, e incluso en la de mis abuelos se le llamaba Coca-Cola, porque era el que consumía esa entrañable bebida que tantos estómagos ha dañado y que tantos casos de diabetes ha provocado en el país. Más atrás se les llamaba Glaxos. Glaxos eran los que usaban una crema para peinar. Sí, como una Glaxo. Kirlac, que era como morada, ¿no? Y eso quedaba uno ahí con como el caladril, eso quedaba uno con un pegote, para decir otra palabra. Horrible, horrible. Después del Coca-Cola viene el gomelo, que fue el que me tocó a mí, que no sé si venga de que usaban comina o de que se engomaban con cosas. Después vino el Play, después vino el Pupi. Y hay una historia larga.
Y la violencia tiene palabras también que han cambiado conforme a las modalidades de crimen que ha habido. El paseo millonario, por ejemplo. El corte de franela. El corte de franela tan horrible. El de corbata. Saben ustedes, no voy a hablar de eso, pero en los tiempos de la violencia, que es una cosa absurda, entre otras cosas que llamen a una era de la historia de Colombia la violencia, ya me parece que tiene mucho de absurdo. La historia de Colombia ha sido violenta, yo creo que desde los tiempos de la conquista hasta hoy, sin olvidar la guerra de los 1000 días, sin olvidar las gestas independentistas, pero en esos tiempos hacían el corte de franela que te cortaban el cuello por acá y el de corbata, y era que le sacaban la lengua hacia la gente y le quedaban colgando. Cosas horribles, y las que diferencian a partidos políticos, los godos que vienen de los visigodos, los cachiporros que eran los diarios de entonces. Hay muchas cosas que contar alrededor de la política y cosas que nos recuerdan tiempos recientes, la mermelada también, el miti-miti, la economía naranja, el miti-miti, el serrucho que no ha caducado y que sigue funcionando en todos los niveles de nuestro país, el chanconchán, todas esas maneras de denominar los errores y las horribles acciones criminales que han ocurrido. La corrupción también varios términos. ¿Alguna otra? Sí, alguien más, por allá, Isabel. Y en carpeta, hola a todos. Porque pues no, qué alegría estar acá. Te conocí hace mucho tiempo y trabajamos juntos y fue muy chévere regresar a este libro. Para mí es también, como ella dice, conectar con mi familia. Aquí están mis padres hoy también. Y oye, estoy muy feliz, muy alegre de venir acá un ratico a compartir con ustedes. Mi pregunta es para Eduardo Arias 200 hombres. ¿No? Por eso es solo. Sí, bueno, por un lado vi tu Instagram gracias a Andrés y está muy chévere. Y mi pregunta, yo la metí, es ¿cómo se van a comunicar en el futuro si ya no nos van a entender? ¿Cómo así? El profeta. Eso La ciudad, digamos, antes de 6 años. Sí, como en ese punto que Andrés estaba diciendo que, o sea, digamos, mis papás a veces dicen palabras como que soda y yo que ni idea. Entonces, ¿cómo va a ser ese futuro en donde no se van a entender las palabras algunas, porque me imagino que no todas? Pues yo pienso que como una transición, es decir, que hace que no sea tan difícil, ¿no? No es pasar de la Edad Media a los tiempos modernos, sino que pasa por el Renacimiento, por el Barroco, etcétera, etcétera. Porque uno se adapta a las palabras. Por ejemplo, hay palabras que yo utilizo ahora que cuando salieron al mercado lingüístico, pues ya tenía 40 años y las he adoptado, como decir te nota. Eso cuando yo tenía 18 y que nota no existía, pero alguna vez con lo que yo oí que nota. Otra que yo uso, que tampoco es de mi época, pero que la he adoptado, que me encanta, que es paila, por ejemplo. Eso uso cuando pongo paila entre los grupos que es de WhatsApp de los de mi federación, ya sea el colegio o la universidad, pongo paila y que algo, ese que le tado, que pero está querido. Aquí que estar en el juego, pero sí les hace como usar esas palabras, pero no sé exactamente el alcance de la pregunta si se hace. Yo creo que en comunicación de todas maneras siempre ha existido, ¿no? Me parece a mí, ese tipo de comunicación por lenguaje, pues uno como regresé en las costumbristas, pero como de abuelos y nietos que no se entienden, que no hablan de pues, esas palabras tan vulgares, un poco como esa necesidad de los mayores, ¿no? Que esa palabra no sale en el diccionario, o esas palabras que están llegando ahora, o expresiones que están llegando ahora de afuera, y que como lo dice, no sé si es Daniel Samper, me parece que los mismos medios de comunicación estamos ayudando a promover esos barbarismos, ¿no? Como al interior, esos galicismos, al interior de España me parece detestable, por el interior es avantajoso. Yo ahora soy en el francés, eso no existe en castellano, bro. Seguramente los que estudiaron en Francia y Enrique Santos les dio espacios de politología, tanto en Francia, y Enrique Santos les dio con unas polares, se me fuera al INDEP, no sé, eso es una hipotesimia completamente pues el descabellada. Empiezan a llegar, o las traducciones literales de manuales de instrucciones para manejo. Bueno, se habla de aparatos que ya no se usan, pero una impresora o un videobeam, ¿no? Se hablan de cosas que a mí me llegan de 50 años, porque para los ciertos de la frontera ya no existen ese tipo de palabras, ¿no? Por ejemplo, noticia en progreso, eso es un anglicismo, ¿no? Pues el noticia en desarrollo, vamos, si no nos aguanta, pero noticia en progreso. Una cosa que en el inglés es que el idioma está todo el tiempo cambiando, sobre lo que yo dice no necesariamente es malo, porque uno se pone a purificar un idioma,
Sí, pasa como con la música, si uno se pone a purificar la música, no, pero es que aquí hay una influencia. Yo siempre digo, no, la única canción original que existe de la humanidad es un australopiteco con un fémur pegándole un cráneo. A partir de ahí, todos son influencias de música. Sí, puede sonar un poco exagerado, pero sí, con el idioma pasa lo mismo. Entonces ahora nos escandalizamos porque las palabras que se usan y ahora pues uno ve los niños de ahora, los jóvenes chiquitos que parecen libreteados por tele, hablan muy bien. A mí me sorprende lo bien que hablan gramaticalmente. Yo soy incapaz de conversar como ellos, sujeto, verbo, por decirlo así. Pero hablando es impresionante, pero eso parece libreteado en Televisa o en Teleazteca. Medicar y decir, entonces ese equipo están pasando cosas también positivas, me parece a mí, yo creo que los idiomas pues cambian y pues yo la verdad no tengo ningún problema en que aparezcan nuevos términos o que incluso pues como les decía que los adopto, pero yo creo que la incomunicación viene por otro lado, ¿no? Es decir, si uno se quiere comunicar con alguien, uno se comunica y es decir, las típicas historias de que yo tenía el día de italiano, conocí un italiano que solo hablaba italiano, pero que me pasó a mí en un tren y terminé citándome en un fin de semana al apartamento de los amigos. Yo no entendía nada de italiano, no sabía nada de ningún otro idioma, sin embargo a punta de casi entre señas y francés. Es decir, eso pasa, entonces si uno se quiere entender lo otro que el idioma pues termina siendo más como una convención y como ahora todo es por emojis. Y lo que hay que aprenderse es qué significa cada colorcito de los corazones y uno se aprende. ¿Pinta que es corazón blanco? Ah, no, te quiero, pero no sé. El corazón amarillo que yo no me lo sé, pero usted se debe saber. Por acá tengo una pregunta sobre cómo fue el proceso de investigación, de dónde salieron tantas palabras. Y bueno, lo paso por acá, que hay otra. Todo comenzó con el oído. Creo que el proceso de investigación empezó mucho antes de que existiera la intención deliberada de hacer un diccionario, oyendo a la gente y desarrollando una facultad personal de mirar cómo se comunica la gente conforme a muchas cosas, conforme a su edad, conforme a su procedencia socioeconómica, conforme al lugar que habitan en la ciudad. Ya cuando comienza la metodología del bogotálogo con miras a hacer un libro que en ese momento ni siquiera tenía el nombre de bogotálogo, lo que empezamos a hacer fue entrevistamos a una buena cantidad de gente, hubo como tal vez alrededor de 120 o 130 entrevistas con distintos personajes de distintas edades. Uno era mi primo, que en ese momento tendría tal vez 10 años, otra era la hija de una amiga que tenía 6 años y otro era un personaje que en ese entonces tenía 94 años, con quien tuve oportunidad de compartir muy gratamente, cuyo nombre es Pedro Medina Bendaño, que es el autor de la letra del himno de Bogotá. Por cierto, si ustedes tienen la oportunidad de hablar con gente mayor, no la desperdicien. La gente mayor le ahorra a uno un camino en la vida gigantesco. Oír a alguien mayor te enriquece, es un atajo, te provoca emociones particulares, te genera una interlocución. Y yo me fui caminando con él por Bogotá, por el centro de Bogotá, y él me empezó a hablar de su vida, me empezó a contar cómo se había casado, me contó que para casarse con su mujer habían hecho todo un tinglado y que se habían citado en el Hotel Granada y que se habían volado del Hotel Granada y que después tuvieron todo el problema romántico. Y oyendo eso empecé a recolectar palabras que la gente decía del lenguaje oral. Otro escalón de ese proceso fue meterse a periódicos. Estuve mirando varios diarios en busca de términos que se usaran en ciertos momentos y estuve leyendo página por página. No quiero decir que leyera todo el periódico, no he tomado el curso de técnicas americanas de estudio. ¿Se acuerdan que uno se ponía un casco y empezaba? No. Yo leí muchos periódicos y empecé a escribir palabras y empecé a documentarlas en un cuadro de Excel. Y al cabo de eso había tal vez una lista de 6.000 palabras que sospechábamos eran bogotanas y empezamos a buscar. Filipichín, correveidile. Filipichín, el correveidile. Y oír también las palabras. ¿Cómo es? Petimetre, un petimetre. Que era despectivo, me acaba de decir, no, todo lo contrario. Bueno, depende de cómo se hable, porque por ejemplo, Atenas Sudamericana, que es uno de esos remoquetes que le pusieron a Bogotá, la gente con cierto complejo de grandeza supone que era una forma halagadora de hablar de Bogotá, y lo que dijo Miguel Cané, que fue el que se supone dijo eso,
es que esto parecía una Atenas suramericana porque la ciudad era una porquería sucia, asquerosa, sin agua, donde la gente no se bañaba por razones obvias, por ausencia de acceso al líquido precioso, como le dicen por ahí. El preciado es la cosa, sí. Y él decía, esto es una Atenas sudamericana, un par de piscos divinamente se reúnen en cafés a hablar del Ágora y hablar de los filósofos y hablar de Rimbaud y hablar de Baudelaire y a creerse bohemios, y en realidad pues están en una Atenas sudamericana. Esto es un moridero que se cree Atenas, eso era lo que estaban diciendo. Pero pues se corrigió y quedó la Atenas. La Atenas suramericana y también la apenas suramericana. Ahí crecen muchos. Y oír a la gente. En esa época yo trabajaba en RTBC, lo que antes era Inravisión. Trabajaba en la Radio Nacional de Colombia y he trabajado solamente como empleado 2 años de mi vida, y la vida de empleados es un florilegio de palabras. Ahí cuando fui al microondas descubrí el cartel de la Coca, que es esa jauría de proletarios a la que yo pertenezco. Por supuesto que llegábamos modestamente con nuestro Tupperware, con nuestra Coca, a calentarla en el microondas para comer. Ese era el cartel de la Coca, para ver que también hay palabras que vienen, digamos, en principio de orígenes siniestros o delincuenciales, pero que luego se convierten en algo lindo para nosotros. O la manera como uno se comporta con los postres, cómo se normaliza el hurto. Cuando tú pides un postre, un helado, aquí en la heladería cercana que se llama Orso, no falta siempre el impertinente, el sapo, el lagarto, el cretino que te dice, yo te robo. No me robes, no quiero que me robes, pide el tuyo, yo hago lo mío. Oye, hay otro bogotanismo que es un problema allende las fronteras del distrito, es, regálame un tinco. Uno lo miran, no, qué pereza en Bogotá decimos, no, claro que yo le voy a pagar, si no se preocupe, yo papi. Tanto así, yo conozco a alguien, claro, era un artista que quería hacer algo performático, se metió a un lugar y dijo, regálame una cerveza, y se la tomó, y le dijeron, bueno, págame. Dijo, no, yo te dije que me la regalaras, tú me la regalaste, y se fue de ahí, y lo grabó, fue una puesta en escena de un personaje. Regálame una cerveza. Paseo millonario, ¿qué tal? Al fleteo le ponen un nombre tan horrible. El paseo millonario, el cosquilleo, ¿verdad? Cuando te manosean por allá. O como suelen llamar a los amigos de lo ajeno, que es un eufemismo también, les dicen lisos. Yo supongo que se debe a que sus manos son de seda, ¿verdad? A la hora de hurgar en los bolsillos y... ¿Cuál otra, perdón? Cacos. Pero bueno, Caco sí viene de un personaje. Caco era un ladrón de la vieja historia, creo que era romano o griego, ¿sabían? Caco. Fíjense ustedes. El Caco. No recuerdo si es de Roma o de Grecia, pero había un personaje que era famoso por... Eso también, ya que mencionaron Caco, también está el uso peyorativo, ¿no? Que ya no se usa, pero antes de los ladrones decían los apaches. Los apaches. Y era por las películas de John Wayne donde quintaban a la nación apache como si fueran... Y Cafre creo que viene de África, un pueblo que era Cafil, creo que eso. ¿No? Cafil. No, sino algún nombre parecido. Seguramente emboscaron un par de soldados británicos, eso fue suficiente para que se volviera sinónimo de delincuente, de maleante, de ese tipo de cosas. Y que eso también era, pues acá, mucho indio, ¿no? Que es un término detestado, horrible. Y en época era absolutamente normalizado y se usaba todo el tiempo. Y mucho indio, le pongo a la mamá, mucho indio. Y eso también, pues, esa habla bogotana, ahorita en estos tiempos, pues, afortunadamente, en ese caso, el idioma es otro tema, ¿no? El idioma políticamente correcto, pero bueno, por lo menos que esa parte que sí parece tenaz, de mucha guaricha, mucho indio. Guaricha. Formaba mucho parte del lenguaje. Y del clasismo que nos atraviesa. Y a uno le parecía... Sí, horrible. Indio, indiazo. Echandía inmortalizó esa frase al decir que Colombia era un país de cafres, y creo que, no sé si está hiriendo la autoestima nacional, pero es así. Y cómo evoluciona lo del indio también, es decir, con la llegada de la telefonía celular y de los proveedores como Celumóvil y Comcel, cuando uno tenía un celular de baja estofa o de bajo perfil o de baja gama, como dicen, decían que era una flecha porque la tenía cualquier indio, cosa que también está revestida de eso. Por aquí había... ¿Tú querías decir algo? Buenas tardes. Aquí un placer también estar por acá. Pues yo he tenido la oportunidad de estar en otros países. Por ejemplo, esa palabra regálame, si uno la dice en España, allá una señora dijo, yo no regalo nada, aquí no regalo nada. Y había una en Venezuela, una señora que me contaba que ella sabía cuándo eran colombianos
por las palabras que utilizaban. Por ejemplo, eso de tranquilo, ¿no? Dice, ese es colombiano. O una vez dice que dejar recoger, estaban en carro, recogieron a una señora que pues era colombiana desde luego, y le preguntaron, era de Venezuela, le dijeron, ¿cómo te fue? Y dijo, no, estoy mamada. Entonces todos estallaron en risa, le dio una risa por escuchar esa palabra así. Ese era mi comentario. Pues muy chévere. También está el colombiano es el que señala, no sé qué tan cierto sea, pero parece que también es endémico de la geografía colombiana, ¿no? Eso también yo lo he oído mencionar. Y la palabra aperturar. Aperturar, sí. Sí, con los inventos que nos han llegado, ¿no? Que inicializar, no sé, hay una palabra que creo que sí es casquiza, pero que yo como editor siempre trato de borrar, que es problemática. Por ejemplo, hay una cantidad de palabras que son y se han ido metiendo, sí, inicializar, ¿cuál es la otra? La señalética, ¿no? No sé, hay como unas palabras, no sé, antes así tiene razón de ser, pero hay palabras como que le caen a uno y tienen como cierto pretensión. A mí me molesta mucho el ustedes han visto que ahora dicen co-crear, coworking, co-qué, o sea... Pero eso es una evolución, pasaron del cartel de la coca al cartel del co. Del co-crear, si una pareja se va a ayuntar, entonces va a cocoitar o algo, no, va a co-crear. Con respecto a lo que tú decías... Es algo que nos marca mucho en Bogotá y que nos marca particularmente a quienes vivimos en la altiplanicie. Es decir, esto lo extiendo yo a todo el altiplano cundiboyacense y a tierras centrales del país. Es la manera como somos tan eufemísticos para decir cualquier cosa. Disculpe, ¿será que usted me puede hacer el favor de traerme su merced? Alguna vez en España... Yo fui a comprar unos tomates a una tienda y yo le pregunté al señor ¿cómo se dirá una tienda? ¿Una tienda de abarrotes será de pronto? Yo le dije, estanco. Fui al estanquillo y le dije, disculpe caballero, ¿por casualidad usted tendrá tomates? Y me dijo, pues por casualidad no, porque los he comprado. Oye, eso hace, ¿no? De casualidad, soy mi tema y darme un aposto para publicar en la... Sí, yo tengo esas como... Sí, yo tengo esas maneras que además son poco efectivas porque se supone que el lenguaje tiene que hacerse económico y uno da vueltas, circunloquios para pedir cualquier... Yo tengo ese defecto, me lo he tratado de corregir. Sí. Casualidad es tan amable, mi pobría, y además ese ¿cómo se llama? Cuando no es infinitivo, sino ese... Si me podría, Eso tiene un nombre, tal vez. Condicional. Eso, ese condicional. ¿Sería posible que me hicieras el favor de pronto, de casualidad, de prestarme, si te queda fácil, una fotografía tuya, ojalá horizontal, si no es problema, si no es problema? No, jodas. Para poder saber algo de artículo público. Desesperante, ¿no? Y en España es Y el servilismo, ¿no? La gente se excusa de todo. Me estuvo muy buena la comida, perdone lo malo, dicen. Perdónelo poquito, ¿no? Perdónelo poquito. Sí, que ese es un clásico de Jaime Garzón, que se empelotó en las oficinas de RTI. Jaime Garzón, y me cuentan, yo lo estaba ahí. Empezó a correr en peloto por entre todas las secretas personas de auxiliares, y al final dijo, y perdónenlo poquito. Qué sabio, ¿verdad? Y eso es una anécdota de Jaime. Bueno, muchas gracias. Un gusto de verdad estar acá en este momento tan enriquecedor de todas las formas y de las palabras que hemos dejado de usar, que hablaban de que cambiamos la cicla por la bici. Hay una expresión que yo no iba a utilizar esta palabra, pero aquí me autorizaron porque ya lo utilizaron. Una expresión que me parece detestado, que ahora la gente, el outfit. Pues me parece detestable el outfit. Antes todos decíamos, oiga, me compré una pinta, o qué buena pinta la que usted tiene. Ahora es el outfit, esa me parece horroroso. Y una pregunta que quería hacer es sobre una palabra que es muy bogotana, muy cachaca, que también entró bastante en desuso y que a mí me encanta, que es frondio. Yo no sé si frondio tiene una etimología y un origen y está en la academia o no está en la academia, pero a mí me parece buenísima y para ciertas cosas me parece que es perfecta para definir cuando algo es cafrón.
¿Que conteste Eduardo o contesta? No, la verdad no sé cuál sea el origen de Frondio. El origen no lo pudimos encontrar, no lo he podido encontrar, estoy en busca de eso, prometo, espero no morir antes de encontrar. Pero Frondio pertenece a la estirpe de esos términos que nos definen en sentido de clase. Frondio, ñámpiro, ñuco, mañé, montañero y demás. Son muchas esas palabras. En realidad es difícil tener uno un frondiómetro, o es muy difícil uno abrogarse el derecho a decir si algo es o no frondio. Creo que no nos corresponde, pero ya no se usa, ¿verdad? Vamos a ver cómo está definida en Bogotá. Le voy a leer una, espero que me vaya bien. Sí, decía frondio, ¿no? Alberto Casas dice frondio cada rato. Frondio, la usa mucho mi mamá que está aquí presente. Por cierto, ramplón, ordinario, burdo, simplemente es una definición parca, sensata, que no ofende los castos oídos de nadie, pero sí están esas, ¿no? Mañé, ñuco, frondio. Mañé es sandiuqueña, ¿verdad? Sí, es de Ay, y vamos para ti, te habíamos prometido. Vamos primero contigo y luego a tu izquierda. No te preocupes. Para complementar, buenas tardes, gracias. Para complementar el prójimo. Recuerdo que decíamos en aquellos años viejos, decíamos floripondio. También. Sí, que era algo guacala. Sí. Tengo una pregunta. Soy hija de boyacenses y en mi casa se usaba el sumercé, ¿cierto? Esa está en desuso. Hasta que llegó Andrea Chévere. Esa era la pregunta, sí. Ahora, ¿es bogotano o viene de... Somos español, a su merced, ¿no? Vuestra merced se convierte en merced? Pero yo lo asocio con el siglo de oro español o pues muy antigua del castellano. Pues, entonces muchas de esas palabras están en el habla campesina, se han mantenido. Por ejemplo, palangana, creo que es una palabra que ya no se usaba para nada, pero en el campo creo que sí se usa todavía, ¿no? Palangana, que es como Platón, ¿no? O sea, pues uno no la usa nunca, pero es una palabra muy antigua, pues que viene de mucho tiempo atrás, pero que se perdió en la ciudad, pero se sigue manteniendo en áreas rurales. Este es un ejemplo que se me ocurre así que refuerza, pero debe haber muchos más, obviamente. Pero entonces, ya en Bogotá, en desuso. ¿Su merced? No. No. Vamos a Andrea Echeverri, como Andrea Echeverri es un personaje público y la usan muchas personas. No, de hecho yo pienso, ya vamos a ver. Mucho más jóvenes que yo, ay, su merced será que neluda con el artículo, su merced será que quiere venir a la función de no sé qué, es decir, su merced me lo habilican bastante, no sé si reír o llorar, pero... Su merced estéreo. En Colombia voceamos en la zona occidental y en Antioquia, ustedeamos y su merceceamos, creo yo. Oye, hay sitios donde me dicen, su merced lindo, ¿cómo le va? Yo no un almacén. Hay sitios donde me dicen su merced y yo me sé súper halagado, realmente. Me encanta ir a Loni porque me dicen mi amor, gusto, que yo no voy a comprar nada. Camino los 4 tices de Loni para que vean mi amor. Eso es otro tema, ¿no? El uso como... Andrés, como el uso como exagerado de términos para referirse de una manera amable. Sí, la lisonja, ¿no? Sí. Y para mí la palabra estrella del nuevo bogotano, que pues me parece genial que diga subtiles, es Bessie. Bessie. A mí me encanta porque Bessie, más allá de que si uno solo vecino de esa persona geográficamente, ¿no? 100 metros para allá los vecinos... dado para acá, entonces un término que da como una idea de comunidad, ¿no? Somos una comunidad de 10 millones de habitantes, pero todos somos vecis, así sea de manera teórica, no concreta, invita también como a yo lo puedo ayudar, yo lo voy a apoyar, o sea, mire, es como un poco pues, como el equivalente a parce de alguna manera. Andrés, que felicitaciones por el trabajo. Gracias por lo que han hecho también a la alcaldía. Seguramente algunas personas como yo coleccionamos todas las ediciones. Mi esposa me dice, pero ¿por qué compras ese libro otra vez? Si ya tienes las ediciones, no, hay que tener la última edición y esta es la de la alcaldía, entonces hay que tener.
es como si uno comprara la enciclopedia Salvat cada vez que sale, eso no tiene sentido lo mismo, pero yo las colecciono. Quería preguntarle una cosa, y es que cuando abro la primera página por la A aparece abudinear. Y yo no me la esperaba porque, bueno, pues entendemos el significado, creo que la mayoría o todos entendemos el desastre de significado que eso significa, pero a mí no se me hacía una palabra bogotana. Por tanto, la pregunta es, ¿cuál es el criterio de curaduría que ustedes tuvieron en esa y en otras para incluirla? Bueno, primero muchas gracias por tener las ediciones completas, las obras completas. Espero que algún día adquieran el estatus de incunables y apreciamos mucho que ustedes se pongan en la tarea de conseguir el libro. Con respecto a eso, hay dos factores. Uno, no necesariamente las palabras que se incluyen en Bogotálogo son de procedencia bogotana, sino que son muy usadas en Bogotá. Y en segunda instancia hay que pensar que, y es un fenómeno que está ocurriendo de un tiempo para acá, con la llegada de las redes sociales, las palabras pierden un carácter regional y comienzan a universalizarse, de manera que abudinear es una palabra que se expande a través de las redes. No sabemos quién se la inventó. Yo le daría un premio, el premio Bogotálogo 2025 a quien se la inventó, porque es un héroe de la patria. A quien la acuñó, no se la inventó. Pero es un término que evidentemente se usa en Bogotá y que tiene relación con la actualidad política de Bogotá, como lo es la mermelada, como lo es... No quiero entrar aquí en disquisiciones de carácter político si estoy ofendiendo a alguien, solamente estoy hablando como quien define un término, pero fajardearse, por ejemplo, esto nos viene del senio, por supuesto, de la bella villa, ¿no? De la tacita de plata, de la capital de la montaña, pero aquí se usa ampliamente y todos sabemos lo que significa fajardearse, es mantener, diciéndolo eufemísticamente y con mucho respeto, una posición de neutralidad, creo yo. Entonces sí, hay términos que no podemos situar en Bogotá concretamente como bogotanos, pero son de uso cotidiano en Bogotá. Hola, Eduardo Náziles, muy buenas tardes. No sé si en la anterior edición estaba un término que utilizaban mi papá y mi mamá, que es chifloreto, y no sé si está en pero hay alguna teoría al respecto, porque una vez nos reunimos en torno al Bogotálogo, suceden cosas fabulosas en las fiestas, en las reuniones, es sacar el Bogotálogo y empezar a leerlo lanzamiento en reunión, pues nos ha prodigado momentos de risa total. Pero una vez hubo una discusión respecto a sí, nos preguntamos mucho por la palabra chifloreto, porque varias personas de mi generación, que compartíamos la generación de papá y mamá, ellos no utilizaban la palabra chifloreto, pero había una mitad sí lo utilizaba, una mitad no lo utilizaba. Me llamó mucho la atención eso, porque en mi casa era normal. La asocié siempre a mi papá y a mi mamá, más bien hippies, que todo el tiempo se referían a alguien que estaba por ahí hinchada ahí como chifloretos. Y chocoloco, ¿no? Chocoloco. Fue un adjetivo muy de publicista, ¿no? Muy chocoloco. Chocoloquísimos. Chifloreto es de la misma estirpe del sufijo boqueto, del sufijo tatareto, de ese tipo de expresiones. Supongo que es una manera de jugar con el término chiflado, que es más universal, pero honestamente haber llegado a una etimología de ese término no lo hemos conseguido todavía, pero es algo que prometemos que vamos a hacer en la próxima edición, mi querido Luis Daniel. Pero viene de chiflado, obviamente, ¿no? Boqueto, tatareto, boquinche, son ese tipo de términos. Atembados, ¿es de Bogotá? Sí, claro, los bogotanos somos muy atembados. Ya, casi que íbamos a patentar la no tenencia de metro como un patrimonio inmaterial de esta ciudad. Afortunadamente ya estamos saliendo de esa situación. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si soy el único gringo aquí como gringo. Yeah, well, make me a 14, please. Eso que iba a decir que en mi experiencia gringa en Bogotá, he tenido como casi lo opuesto, es o el inverso de que está diciendo que para mí cuando no entiendo el español en Bogotá, típicamente es porque es inglés. Como ella es muy fitness, y yo como ella es muy qué, o algo fitness, como algo, cosas así.
la fiesta fue muy play, como cosas así que de inglés que no espero. Pero quería también desmentir que su merced está en desuso en Bogotá por una experiencia que tenía y he aprendido muchísimo de taxistas y conductores de Uber, pero un conductor me preguntó cuando estaba subiendo a su carro, ¿y su merced vive en este edificio? Y yo que, no sé. Sí, es que no entendí nada que está haciendo. Pero también quería decir que tengo como el suerte de estar sentado entre dos super amigos bogotanos que me han enseñado un montón de cosas y también siguiendo a Andrés por muchos años y también soy coleccionista de las ediciones, que falta solamente la primera que es casi imposible. Pero quería preguntarte, creo que mencionaste muy rápidamente rompoy como una palabra que no es únicamente de Colombia pero más universal. Pero entre el número de taxistas que me han dicho que rompoy, sabe que eso viene de inglés. Y luego explicar que es de round point. Pero no existe en inglés, ni en Inglaterra, ni es de francés. Creo que pero todo quería como desmentir esa audiencia que va a estar interesada en eso. Y se puede explicar cómo llega a tener como ese como... Todos saben que algo viene de algún lado, como Firulais viene de Firulais, que también creo que es mentiras. Pero ¿cómo llega a ese nivel? Había un artículo en El Tiempo en 1999 que dijo rompoy viene de eso. ¿Cómo llega ese nivel de conocimiento incorrecto como chispa o algo así? Cali le dicen rompoy. Pero esa es una palabra relativamente nueva. Aquí le dicen romboy. Si uno va a Soacha, hay tabletas de los buses de Soacha placas que dicen destino romboy. Pero esa es una palabra que llegó relativamente reciente. ¿O tal vez era rompoint? Rompoint. Pero romboy. Romboy. A mí me gusta más romboy. Es como el hijo de Limber, ¿no? Pero lo cosa a oírla seguramente poco. A ver, ¿cómo te respondo? Era la glorieta, me acuerdo que la glorieta, sí, roundabout. Las Américas con 30 tenían la glorieta de la 30, que antes de que se eran los puentes. Yo creo que es la única glorieta que tenía Bogotá. Es otro bogotanismo del IDU. ¿IDU? Sí, del IDU, que es cortesía del IDU. El Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, IDU. El IDU, que es Puente sin Orejas. Eso es solo Bogotá. Fuente sin orejas. Sin orejas, es un bogotanismo, pero... Y esos puentes que se quedan... El tercer puente ya no es tercer puente desde hace muchísimo tiempo, pero... Hice la cuenta, es como el noveno. Así como, para mí, Gran Ahorrar toda la vida será Gran Ahorrar y no hay lugar para Avenida Chile. Pero respondiendo a tu pregunta, Your Mercy, ¿se puede decir así más o menos? Definitivamente sí, eso de Round Point, a mí me enseñaron eso de niño, me enseñaron que venía Round Point y creo que en la primera edición de Bogotálogo yo incurrí en ese barbarismo que insulta obviamente a quienes conocen la lengua de Shakespeare y de Edgar Allan Poe, pero roundabout. It's roundabout. Sí, en Gran Bretaña. The magic roundabout, yes it is. This is the roundabout. Really? Oh, how cool. Bueno, y estábamos pensando que era eso, pero dimos la vuelta y nos dimos cuenta de que realmente viene del francés, es un galicismo. Mi francés es muy malo, pardon my French, es rampoint, una cosa así parecida. Perdón, es que yo no soy de la Helvecia, yo soy del gimnasio de los Raúl. No, pero es como punto redondo. Pues se supone que es punto redondo. Ahora, yo no sé, hay términos, yo no sé, por ejemplo, si Parkway es una expresión que se usa en alguna otra parte del mundo. Yo no sé si nos la inventamos aquí o si la heredamos. Pero es Park Lane, que hay en Londres, ¿no? El Park Lane, que es una calle... Sí, Old Park Lane, hay dos calles, Park Lane y Old Park Lane. Pero ahora que usted dice, Parkway, es un carnavanismo. ¿Sí? Sí, exactamente. Oh, qué bien. Parkway es una avenida que tiene como un separador grande que tiene un parque. Gracias por ilustrarnos. No, y sí, pero... por ejemplo, el barrio Spring y ese tipo de cosas. Son los barrios bilingüísticos, ¿no? San José de Spring. Class Roma. Sí, pero no son de los barrios distintos, son putas de buceras, Class Roma. Como Trinidad Galán. Chico Miranda. Chico Miranda, Olaya Quiroga, 1 de Mayo Floralia, bueno, Chico Miranda, Chico Santa Bárbara. Salitre de Venecia Tunal, por ejemplo. Salitre. Sí. Seguimos con rutas de buses. Yo tomo ahora que de ahí me va a Suba, La Serafina se llama. Nombre lindo.
Serafina. Sí, hay muchas palabras cuya procedencia desconocemos y hay muchos anglicismos cuya procedencia es discutible. Y no tenemos por ahora acervos probatorios para decir que son o no son. Pero yo me quedo con el round point. De todas maneras, yo me sostendré ahí, creo, ¿no? Como el free of flies y ese tipo de cosas, ¿cierto? Mayoritariamente, en el siglo XIX, mayoritariamente son galicismos, términos de procedencia francesa. En el siglo XX, mayoritariamente son anglicismos, y ahora yo creo que vendrán los japonesismos, los chinismos, el chan con chan, ¿cierto? Y ese tipo de cosas. Bueno, primero creo que todo que este repositorio de hace el sonido, porque son todas cosas que valen de boca a oído, y creo que de estos usuarios puede estar en manos como el diccionario desde la H y el bogotálogo, que solamente puede estar en manos de dos grandes músicos como son ustedes dos. Entonces, pero les quiero dar las gracias por ese trabajo que han hecho. Es el libro que más he comprado en la vida. Lo he comprado muchas veces, pero curiosamente no tengo ninguno, porque creo que es el mejor regalo que puede hacer un bogotano para cualquier persona que llegue a esta ciudad y tenga un buen recuerdo o un recuerdo claro de lo que podemos ser nosotros. Entonces no tengo ninguno, puedas comprarlo otra vez. Lo he comprado desde la primera edición, pero no tengo ninguno, ni una fotocopia. Y lo último es preguntar algo, y es si tendríamos la capacidad en volumen y en contraste para hacer un bogotálogo sectorizado, ¿sí? Para que se lograra como una, o sea, no es como una idea que se pueda, que vaya a ser posible, sino tendríamos la posibilidad de tener un bogotálogo sectorizado por contraste, por volumen. El editor. Sector, la editora. Eso es una expresión típica de Pablo VI, de Ciudad que era Supermanzana 4, ¿es algo así? Como quiera sectorizarlo. Sí, pero la idea es esa. Sí. Yo no lo veo tan fácil. Y de hecho tenemos como unas cadencias en nuestra habla diferentes, sí, que podríamos definir claramente como pienso que esta persona proviene de este lugar. Yo no sé. Por nuestra habla también podría lograrse. Pero yo no lo veo tan fácil, en el sentido de que como ahora todo está tan intercomunicado y las palabras van y vienen y las personas se trastean de barrio y cambian y hay una cantidad de amalgamas. Bueno, alguien que llegó de no sé qué trajo tal palabra y esa palabra se popularizó aquí, pero viene de otro barrio. Yo no sé qué tan fácil sea identificar a alguien porque es del barrio de San Fernando, porque es del barrio Galán o porque es de... Es decir, se puede hacer el genérico, sí, es de algún barrio gomelo, ¿no? Pero eso es un genérico que puede funcionar en barrios que no se consideran gomelos, como Modelia, Pablo VI, qué sé yo. Pero Gomelia es lo más gomelo, Gomelia. Además tendría una connotación. ¿Pero conoció Motelia? Bueno, no conocí Motelia, pero sé de la existencia de Motelia. El jabón chiquito conocí y otros aditamentos, Doña Blanca. Las cenas de Masura sí dieron mucho que hablar. A mí me parece peligroso el tema de sectorizar, porque hay que decir algo con respecto a la ciudad, y es una esperanza que tengo yo, que se acaben los estratos. De alguna manera, por un lado, que se acabe ese concepto del estrato, porque el hecho de que el estrato te defina ya es algo bastante odioso. O sea, que a ti te digan, usted es estrato 3, estrato 4, estrato 5, estrato 1, usted es, a mí no me define. Yo puedo habitar un predio de un determinado estrato, yo habito un predio de un estrato que no dice nada de mi condición económica, porque yo vivo en eso que se llama pobreza oculta para el DANE, pero hay un problema, y es que siento que la ciudad está ya lo suficientemente dividida, lo suficientemente rota y fragmentada como para que sigamos haciendo eso. Una de las razones pragmáticas para que un habitante de Marantá no tenga una novia en Usme es de un carácter puramente urbanístico. El transporte es pésimo y la gente se acerca más al centro extendido. Yo creo que esto es un centro extendido chapinero, hasta la 100 estamos en un centro extendido, y es la zona donde los predios se hacen más caros precisamente porque el transporte es mucho más fácil. Si uno se va a vivir a Toberín, es mucho más difícil llegar a los centros de producción, y es mucho más difícil si tú vives en Bosa, en Soacha, llegar al centro de la ciudad. Si hiciéramos eso con el lenguaje, sería como dejar ese hecho en papel.
Y creo que más bien debemos tratar de suprimir esas fronteras y hablar bilingüemente. Yo creo que los pueblos que habitaban este altiplano, los chibchas y los pueblos prehispánicos, debían ser muy bilingües porque tenían que hablar con los, supongo, esto no lo sé, pero yo supongo que los chibchas hablaban con los pijaos y los pijaos hablaban con los quimbayas y los quimbayas hablaban con los sidúes, supongo. ¿Por qué no tratamos de hablar de una misma manera? No, tú puedes decir, si te gusta una mujer, uy, esa hembra es cero peluche, o puedes decir, uy, esa hembra está divina, ¿no? ¿Y por qué no nos entendemos de alguna manera? Pienso yo, ¿no? Creo que tendría un carácter muy clasista si lo hiciéramos así. Definitivamente, porque Bogotá lamentablemente está fragmentada en barrios y eso nos hace tremendamente clasistas, y si hay algo que debemos derrotar en la vida, en una ciudad como esta, es el clasismo. Más allá de la evaluación ética, ¿sería posible hacerlo por el volumen y el contraste que existe? ¿O realmente la tonalidad está tiene un degrade que hace imposible que se pueda lograr esto? Yo creo que hay un degradé, pero creo que es muy sutil como para... ¿Qué piensa Eduardo, que es más sabio que nosotros? No, sabio no. No, yo lo que pienso es que como hay tanta comunicación en la ciudad y uno trabaja con personas, pues yo odio la palabra, no quiero decir, pero diferencias, orígenes, para no decir estratos, para no decir condición social, es decir, uno trabaja con personas, tiene contacto permanente, entonces yo pienso que es muy... A mí me cuesta, pues sí, uno dice, si esta persona viene como dicen en los sectores populares, que me encanta ese término, me parece súper bonito, sectores populares, ¿no? Que le da como una potencia, una fuerza a los sectores populares, suena como algo poderoso, pero decir, no sé, es Kennedy o Engativá, no sé si haya una diferencia entre como se habla en Engativá y como se habla en Kennedy. Pues hay una diferencia como se habla en Rosales y se habla en Emaús. O sea, una diferencia como se habla en la calleja de la calleja baja, no sé. O entre Santa Ana Pobre y Santa Ana Rica. Santa Ana Pobre es el de abajo de la séptima y Santa Ana Rico es el de arriba de la séptima. Pero sí se marcan algunas cosas con respecto a los barrios. Hay gentilicios, por ejemplo, hay cedriteños y hay cedrizuela, porque Cedrito se ha convertido en un epicentro de migración de nuestros hermanos venezolanos. Sí. Y eso es lindo también, ¿no? Si hay un sabor regional. Yo me acuerdo que la 116, por lo menos en mi época de colegio, la 116 era la colonia costeña en Firme y el Chapinero Alto era la colonia caleña. Recuerdo mucho eso, así como hay una colonia Rom también para altura de otros barrios como Venecia, como Marsella. Es lindo eso. Aquí no tenemos barrio chino, pero tenemos barrio venezolano. No, el barrio chino está pegado. Tenemos que terminar esto. Ya hay gente que, dicho bogotanamente, se está abriendo del parche. Ya estamos viendo que muchos abandonan la sala silenciosamente. Open the parche. Ese es un anglicismo. Open the parche. Open the parche, pero queremos agradecer en primera instancia a quienes se hicieron presentes, a quienes reservaron su cupo, a los que han estado acá, a quienes han acompañado este proceso de Bogotálogo durante todo este tiempo. Eduardo, que estuvo desde el principio, prologuista. Hoy estamos aquí abrazándonos alrededor de esta iniciativa, a todos los funcionarios del Instituto de Patrimonio, a Eduardo, a Juan Camilo, a la queridísima Jimena Bernal, mi editora favorita, a todo este equipo, a toda la gente que está ahí, Jessica Costa. Un abrazo para todos, pórtense muy mal, por favor. Gracias, compren el libro si pueden, no sean líchicos. Después no digan que no les avisamos porque esto se acaba, esto se va a acabar. Muchísimas gracias y un aplauso para ustedes. Gracias. Dos segundos. Vamos a ver, dos anuncios. Uno, afuera se está viendo en Bogotá. Y Andrés va a estar firmando libros si están interesados. Dos, tenemos un sorteo de algunos bogotagos. Entonces, las instrucciones son las siguientes. Bueno, debajo de los sillas a los ustedes, justo a la mitad, en el borde, algunos van a encontrar un papelito pequeñito que dice Bogotálogo amarillo. Los que se ganen pueden acercarse aquí y les obligamos una mitad. Hola Andrés, ¿cómo están? Mucho visto. Yo soy Elensi, hago parte de las comunicaciones de acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Elensi. Elensi.